El coaching es una profesión relativamente nueva. Se inició hace unos 30 años, poquito más, pero no mucho más que 30. Y como toda profesión va evolucionando, tiene una misión y una raíz, ambas cosas, muy distintas a la psicología. La psicología viene de una rama biológica, de un modelo biológico de interpretación del ser humano. Mientras que el coaching tiene una raíz filosófica. Freud hablaba de consciente y de inconsciente como si fueran, no sé, centros o núcleos que existen en el cerebro, ¿no? Y los coaches nos hacemos una pregunta que es, si no puedo ubicarlo, no lo puedo cambiar, entonces, ¿dónde está el consciente y el inconsciente? ¿Dónde están? ¿Está? Entonces, como verán, todo el encare es muy distinto. La psicología busca impactar en una reinterpretación del pasado, mientras que el coaching está absolutamente dirigido al futuro, y lo que busca un coach es que la gente pueda observar lo que no pudo observar hasta acá, mirar el mundo desde un lugar de poder personal, de capacidad de acción y de elección, desde el cual pueda lograr lo que quiere en la vida. Partiendo de esta base heideggeriana que dice que los seres humanos somos capaces de adaptarnos a las circunstancias y al tiempo que nos toca vivir. Quiere decir que el ser humano es capaz de cambiar y es capaz de aprender en cualquier momento de su vida. Entonces a mí me gustaría invitarlos a que veamos cómo mira el coaching. Y les diría, ¿qué ven acá? ¿Qué ven en esta lámina? Entonces me gustaría que o lo escriban o vayan hablando, lo que quieran. Y alguien que me vaya contando qué es lo que dice que ven. ¿Qué ven? Una mujer con un hijo, una señora con un bebé, la imagen de una mujer con un niño. Yo alcanzo a ver 7 perfiles de personas. Ajá, ¿dónde? En los muros, en el perfil que se dibuja al fondo de las personas, las que están al frente. Hay una serie de siluetas que logro ver. Ajá, muy bien. ¿Qué más ven? El perro no lo puedo ver porque todo el mundo habla y escribe y está tapado. Yo veo un anciano, desde acá veo todo el anciano, y veo un perro que parecen unos dedos, porque hay una imagen de un torso, visto desde aquí, eso es lo que veo grande. Y cuando empiezo a ver con detalle, veo la imagen de un señor, una señora vestida con una falda larga, con una cinta blanca. Veo Y otra ahora el imagen. perro parece la mano del viejo, del anciano. Exactamente. Ajá, el perro parece la mano del anciano. ¿Qué más ven? Los perfiles allá arriba en la cerca. Un bastón, el señor, el viejito sosteniéndolo, sombrero. La mujer tiene un bebé cargado. Ok, les agradecemos a los dos y si nos permiten vamos a leer lo que dicen todos los demás que ven. Dicen que ven la imagen de un señor, un anciano, 2 personas, un perro y una puerta. Veo 7 perfiles de personas, un par de rostros. Se pueden ver varias personas. Los micrófonos, por favor. ¡Wow! Si nos ayudan, por favor, con sus micrófonos, Pau. Estoy entrando, perdón, Adri, voy. Ay, ese niño, ¿cómo habla? Qué cosa hermosa.
hay rostros, hay una señora con un bebé, la muralla, 7 perfiles, y hay una chica, Alma, Pau, si te puedes poner en contacto con ella, que dice que no escucha, para que la auxilies, por favor. Gracias. Adelante, Elena. Está cerrado tu micrófono, Elena. Todo el tiempo ha estado cerrado, no te hemos escuchado. Ya está de nuevo. Gracias. ¿Qué más ven? Bueno, por aquí hablan en el grupo, dicen que un pájaro también, dice Azucena, dice Patricia que ve aves, dice Liz Hernández que ve una tablet, Silvia Ruiz dice que ve 3 pájaros, Ana María Campbell habla de piedras, Juan Ignacio Guerrero dice que ve 9 perfiles y un perro, Isabel Navarro dice que ve el rostro de un adulto mayor, varios comentarios. Ok. ¿Alguien ve la computadora que está abajo? Sí, ahora sí, porque con los comentarios a veces se tapa, pero ahora sí logro verlo. Ok. ¿Alguien ve el borde blanco de la tablet? Positivo. ¿Alguien ve lo negro que hay fuera de la tablet? El fondo de la pantalla. Sí. Ajá. Entonces, ¿cómo podríamos llamar este fenómeno de que cuando miramos, vimos algunas cosas y otras no las vimos? ¿Alguien contesta eso? Dice Blanca Corredor, percepción selectiva. Ajá. Dice Ana María Campbell, atención focalizada. Ajá. Dice Rocío Alvarado, cada uno tenemos observadores diferentes. Claro. Dice Silvia Ruiz, estrechez mental. Ok, cualquiera de esas palabras más o menos están significando lo mismo. Nosotros cuando observamos lo que podemos. ¿Está? Y tomamos determinados elementos porque ya los distinguimos y hay otros que los ignoramos. ¿No? Este es el tipo de observador que somos. Y cada uno es un observador diferente, que se forma, bueno, uno es desde el mismísimo momento que nacemos, ¿no? En donde cuando empezamos a adquirir lenguaje, empezamos a distinguir algunos elementos afuera. Pero además empezamos a distinguir o empezamos a observar aquello que también observan la gente que nosotros amamos. Un niño que nace en una casa con una mamá que teje, seguramente va a distinguir mejor lanas, colores, puntos, que un niño que nace en una mamá que es médica y que seguramente distingue mucho más claramente que es un instrumental. ¿Sí? Entonces, tenemos una influencia en nuestra historicidad en cuanto a la manera de observar. Y luego también la historicidad la hacemos porque la aprendemos. Y la aprendemos cuando vamos aprendiendo una carrera. Muchas veces, y creo que esto les habrá pasado, a los que fuimos a hacer alguna carrera universitaria, de golpe nos encontramos con materias que tenían un lenguaje que nos era muy difícil y muy complicado, y después pudimos darnos cuenta que si no éramos capaces de adquirir esas palabras específicas, no podíamos hablar
de determinadas cosas. Porque la manera de distinguir en el lenguaje es poder unir una conciencia de la existencia de algo con la palabra que lo nombra. Sin palabra para nombrarlo, eso no existe para nosotros. ¿Vamos bien? ¿Está muy complicado para los que no son coaches? Para nada, Elena. Está claro. Gracias. Sí, muy claro, muchas gracias. Entonces, esto de llamarlo fortalezas y debilidades es una manera de decir que son fortalezas lo que nosotros observamos. Podemos decir que hay gente que tiene la capacidad de observar mejor determinadas cosas que otras. Pero todos tenemos límites. Nadie ve todo. Nadie ve todo. ¿Estamos? Ahora, ¿cuándo nosotros podemos intervenir en una situación? Y así trabaja un coach. Nosotros solo podemos intervenir en el mundo que somos capaces de observar. Entonces, si yo quiero, vamos a volver atrás, trabajar con alguien en lo que puede observar en el cuadro y llevarlo a un lugar de poder, voy a asistirlo para que distinga en el cuadro lo más que pueda. Por ejemplo, los perfiles que se forman con las columnitas atrás, hay perfiles, pero también, si se fijan, sobre todo sobre la izquierda, que hay dos perfiles que están mirando para lados opuestos entre las dos torrecitas, hay una cara que mira de frente. ¿Por qué? Porque cuanto más podamos ver, vamos a poder elegir luego un lugar en donde nos sintamos poderosos para poder accionar. El coaching busca que la gente pueda pararse en un lugar de poder para mirar lo que nunca vio hasta acá y generar las acciones que nunca generó hasta acá para poder lograr algo que hasta acá no hubiera logrado tener. Entonces solo vamos a poder intervenir en el mundo que somos capaces de observar. Y si lo explicamos de otra manera, lo podemos explicar desde el punto de vista de los paradigmas. Y una palabra que en la jerga habitual usamos como sinónimo de paradigma, es decir, que es la caja. Paradigma es ese mundo cerrado desde el cual nosotros miramos y nos relacionamos con el mundo y con nosotros. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros intervenimos, no estamos seguramente haciendo un trabajo en el cual estemos cambiando un paradigma, porque los paradigmas son mucho más grandes. Cuando nosotros hablamos de paradigma, diríamos, por ejemplo, que el lenguaje es un paradigma. Porque cuando el lenguaje se originó, rompimos algo que era el espíritu de manada. Cuando se inventó el gesto del tú o la palabra yo. Pero paradigma, cultura, historicidad, nos muestran modelos de cajas o cajitas. La cultura también es una caja. Y es muy semejante a esto que vamos a estar hablando ahora, aunque hablemos de paradigma. Cuando alguien vive en una cultura, la cultura está basada en un cuento histórico
que todo el mundo comparte. Y cuando hablamos de historicidad, hablamos más del cuento familiar en el que vivimos, que además viene teñido de estados de ánimo, de maneras de interpretar el amor, de maneras de interpretar las relaciones. Yo no sé cuántos de los que están acá, cuando eran chiquitos y mamá o papá los quería premiar o los quería agasajar, les daban de comer. ¿A alguien le pasó? Que les preparaban un pastel, o les preparaban galletitas. Sí, 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 con mucha frecuencia. Ok. Y si hoy tuvieras tú que darle a tu hijo una manera de mostrarle el amor, ¿no le prepararías algo rico o le comprarías algo rico para comer? De hecho, soy cocinero. Sí, claro que sí. Claro, pero es una manera de aprender, ¿no? A mí me causa gracia, por ejemplo, pero me acuerdo que como era muy flaca, Esta es mi coach. me querían hacer engordar. Entonces, esos premios tenían que ver con crema y con chocolate y con cosas dulces rellenas que a mí me gustaban para que engordara. ¿Está? Y el día que tuve hijos me encontré haciendo lo mismo y también me pesqué haciéndolo con mis nietos. Y tuve que recordar mis aprendizajes de que la crema no es tan sana porque es pura grasa y que no es esa la comida que un niño precisa. Y tenía miedo de no dárselas, por miedo a matar o a no estar cumpliendo con esta regla del amor que era ofrecer estas cosas dulces o ricas o sustanciosas. ¿Está? Entonces, la historicidad hace que nosotros repitamos estos cuentos familiares, estas maneras de mirar de la familia. La cultura pertenece a los lugares. En Colombia hay una cultura, en México hay otra, y si bien tienen algunos rasgos que son comunes, hay otros bien diferentes. Yo llegando de la Argentina a México, comprender la cultura me costó muchísimo. Me acuerdo que me pasé bastante tiempo llegando a los restaurantes y no entendiendo cómo era posible que cuando yo pedía de comer, además me iban a traer tortilla. Y para mí las tortillas eran tortillas de papa que me iban a poner además de la comida. Y yo decía, ¿cómo voy a comer además de la comida tortillas? Y no las veía. Hasta que no tuve la tortilla delante dije, oh, esto es tortilla, ¿no? Y no solamente lo aprendí, sino que me encantan, y los rollos que tengo aquí en la barriga es porque es la maldición mexicana. En vez de digerirlas, las acumulo así en vertical, una delante de la otra, y cuando me hago así me sobresalen las tortillas en la panza. ¿Está? Y a mí me ha sorprendido, por ejemplo, en Colombia, tomar una sopa que es deliciosa que hacen ustedes con varios tipos de papa. ¿Cómo se llama? Ajiaco. Ajiaco. Bien. ¿Saben por qué? Porque para mí las papas siempre fueron papas. Nunca distinguí diferentes tipos de papa. Y eso lo aprendí en Colombia. ¿Está? Entonces, eso tiene que ver con la cultura, y para un niño en Colombia, creo que desde chiquito sabe que hay diferentes tipos de papa. Y las debe distinguir. ¿Mm? Entonces, vamos ahora a salirnos de esto que tiene que ver con la historicidad, con la cultura, con estos cuentos, para entrar en la interpretación más grande de la cosa, que es ¿por qué el nombre caja? Y el nombre caja es porque nosotros tenemos una manera limitada de mirar el mundo. Es como si, sin darnos cuenta, estuviéramos caminando con el marco de un cuadro en las manos. Y solo vemos lo que el marco del cuadro nos deja ver. El resto no lo vemos. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que aparece ahí?
Uno es lo que yo ya sé, lo que ya conozco, lo que ya aprendí. Y tal vez no solamente me han enseñado que lo que sé es poder, porque con lo que sé puedo ser exitoso en el mundo, sino que eso que sé creo que es verdad y lo defiendo a morir. Todo aquello que en algún momento me digan, es como dices, bueno, a ver, es eso que dices, pero no es como lo dices, es posible que hasta me pelee para demostrar que es como yo sé que es. Me gustaría preguntarle al cocinero cómo hace un flan. Y puede imaginarse otras formas de hacer flan. ¿Cómo haces el flan? Bueno, hay una que es muy fácil, comprar la caja y hacerlo. Una con la cajita, muy bien. Otra, Hay otra vez con la leche, huevo, azúcar, vainilla y bueno, la preparación. O sea, perfecto. muy casera. Bien. Cuando yo llegué a México, me dijeron que se hacía con una lata de leche condensada, una lata de leche clavel y creo que 3 huevos. Y yo dije, eso no, que sale de ahí no es flan. Y seguramente no queda así con movimiento como queda el flan con leche, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera de mirar diferente a la que yo tengo del flan. Entonces, lo primero que me pasa es rechazar otra manera de hacer un flan, porque lo que yo sé es lo que me da seguridad en la vida. Y me lleva a tratar de moverme siempre que pueda dentro de lo que sé. Ahora, dentro de lo que yo sé, hay otra parte, que es todo esto que está acá arriba. Lo que sé lo que sé que no sé, todo empieza con lo que yo sé. Entonces, acá arriba tendría que decir lo que yo sé. Hay cosas que yo sé que no sé. Por ejemplo, yo no sé hablar japonés. Pero si veo 2 personas con los ojos alargados así, hablando en un idioma raro, voy a suponer que es o japonés, o chino, o coreano. ¿Está? Y lo que yo sé que no sé, por lo menos lo conozco. Es decir, asocio ese lenguaje con una imagen física para completar el ejemplo. Un ejemplo bastante dramático fue, no sé cuántos de ustedes se acuerdan, pero en el año 82, en la Argentina, ocurrió la Guerra de las Malvinas. Me acuerdo que en la radio se escuchaba hablar de que venían los ingleses y todos nosotros hablábamos de misiles y decíamos que seguramente dependía del misil si podía llegar o no llegar a tierra y de acuerdo a donde se tirara, y que hablábamos de aviones y pensábamos que Chile tenía que dejar que los aviones cargaran gasolina en su territorio, o el Uruguay, porque si no era de allí, no iban a llegar. Y hablábamos de lo que no sabíamos, porque la verdad es que los argentinos no sabíamos nada de misiles, menos aún sabíamos de aviones, pero hablábamos como si supiéramos. Hay una conversación cultural sobre el tema. Y eso es lo importante de entender a qué se refiere con lo que yo sé que no sé. Yo termino hablando como si supiera de lo que no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque hay una conversación cultural que lo sostiene. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se encontró alguna vez con un extraterrestre?
Adri, ¿se encontró alguien con un extraterrestre? En el chat no No, registra nadie que se haya encontrado. nadie dice si se Nadie. encontraron. Ok, yo No, pregunto. no, ya te empezaron a decir, no, nadie se ha encontrado. Ahora, en intimidad, por favor, estamos hablando en secreto, nadie nos escucha. ¿Cómo es un extraterrestre? No, aún no lo sé, dicen por aquí, ni idea. Dice Patricia, verde y feo. Verde y feo. Con ojos grandes. Ojos grandes, ¿qué más? Flaco, no es como nosotros. Es como lo muestran en las películas. Me lo imagino largo, chiquito, con antenas, E.T. calvo. Claro, con el dedito que se pone coloradito y que dice E.T. phone home. ¿No? Bueno, si ven, esta es una conversación cultural. Estamos describiendo algo que ninguno de nosotros conoce. A mí me causa gracia porque no hace mucho tiempo leí una nota hermosa sobre la manera en la cual nosotros, sin darnos cuenta, estamos contaminando hasta el universo. Por ejemplo, cuando se alunizó, saben que se alunizó 12 veces, o sea, llegaron seres humanos a la luna 12 veces, dejaron la basura en la luna. Y entonces hoy en la luna es posible que hayan crecido bacterias de las que hay en la Tierra y que tal vez nunca hubo en la luna. Entonces está empezando a aparecer algo que es que pueda haber una vida en otros planetas, pero que no es un E.T. con 2 piernas, manitos, sino que tal vez la vida también sea un organismo unicelular. Y que nunca se nos hubiera ocurrido, a mí nunca se me había ocurrido. Ahora se me amplió el modelito y pienso que puede ser un organismo unicelular, además de algo parecido a un E.T. Y que también voy a poder decir que hay vida. Pero en realidad toda esta conversación, aunque parezca que estoy diciendo cosas que sé, está dentro del mundo de lo que no sé porque no me dediqué a eso. Sin embargo, lo que sé y lo que sé que no sé, esto es lo que forma la cultura. El mundo en el que vivo, el mundo de lo que distingo. Ahora, si yo quiero que alguien pueda observar como no había observado antes, para poder accionar como nunca accionó antes, para lograr lo que nunca logró, ¿a qué cuadrante voy? En realidad a ninguno de estos dos, porque esto es lo que yo ya sé. Tengo que entrar en el espacio de lo que no sé. Y el primer espacio de lo que no sé es lo que yo no sé que sí sé. Y ahora me van a decir, ¿y cómo es ese espacio? ¿Cómo se llega a ese espacio? A ver, ¿alguna vez les tocó en algún trabajo saber, sin que nadie les dijera nada, que a alguien lo iban a echar a correr? Ustedes se daban cuenta de la actitud de que lo iban a echar y a correr. Y el único que nunca se dio cuenta fue esa persona a la que echaron o corrieron. ¿Les pasó alguna vez? Siempre cuento una anécdota de una cliente que tuve en Colombia justamente, que es una mujer que heredó una empresa, ¿sí? Y que después de su separación, bueno, que se murió y para la herencia fue su esposo que se la dejó, que en realidad se estaban divorciando, el juicio de divorcio no terminó y ella se quedó con la empresa y ella tenía había empezado una relación
con un amigo del esposo, ¿no? Que había sido como un ayudante de contabilidad, alguien de confianza dentro de esa empresa. Y que de golpe pasa de ser un empleado de contabilidad a ser el director general de la empresa, porque ella lo nombra director de la empresa. Y además de ser el director de la empresa, y este señor ya, entonces formalmente vivir con ella, él era bastante menor que ella. Y recuerdo haberlos conocido mucho, he estado hasta en su casa, y ella siempre buscó armar como el matrimonio perfecto. El horario para comer, dónde se sentaba cada uno, la manera de expresarse en la mesa, de servir la mesa. Él era el primero que se servía, ¿no? Y en algún momento, después de unos años, él se empezó a sentar a la mesa y a no hablar. No hablaba. Entonces ella empezó a hacerse alguna pregunta sobre qué le pasaba a él. Y alguna vez le preguntó, ¿te pasa algo por lo que no hablas? Y él le dijo, pues sí, no hablo porque estoy cansado. Y entonces ella dijo, sí, me imagino, pobre, con todo lo que estás haciendo y con todo lo que trabajas, comprendo que estés enojado, que estés cansado. Pues pasaron el primer mes, los siguientes 3 meses, un año, y según ella, él seguía cansado y por eso no hablaba. Y como en el año número 3, un sábado, él se levanta, acomoda unas ropas de él en una maleta y le dice, me voy de casa. Y ella le dice, ¿cómo que te vas? ¿Te vas de viaje? No, no, no. Me voy de casa, esto se acabó. Entonces ella llama para pedir coaching, recién ahí, y me dice, no entiendo cómo se fue. Nunca tuvimos ningún problema y él estaba cansado. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, y ustedes ven de afuera esta película que les conté, en donde un señor está cansado durante 2 o 3 años y no habla con su mujer, ¿qué dirían ustedes que pasa? Dice Silvia, tiene otra relación. Puede ser, ¿qué más? Y antes, a tu pregunta de lo que no sé, que sé, lo que te dicen es que es la intuición, que el silencio también es un lenguaje, que el Señor es aburrido, que no se reconoce. Le preguntaría de qué está cansado o saber de qué está cansado. Ahora, el silencio es un indicador de que algo pasa. claro. Ella no, y dice Mari Carmen, ella no quiere ver. Pienso que hizo falta comunicación. Ok. ¿Por qué ella no volvió a preguntar, ¿sigues cansado? ¿O de qué estás cansado? ¿Por qué no hizo esa pregunta? Para mí es por miedo a que se anticipara lo que el marido quería hacer, que era irse de la casa. Claro. Eso es lo que yo no sé, que sí sé. Que dice Marta, es porque era más fácil asumir. Jorgelina dice porque en el fondo lo sabía. Claro. Ella tenía el poder, porque no quería escuchar algo que ya sabía. Claro. Sabía que algo sucedía, pero no lo quería reconocer para no perder la relación que había construido. Hay cosas que se saben y que no queremos admitir. Claro, eso es lo que no sé
que sí sé. Y que si lo llego a decir y lo pongo en lo que yo sé que lo que está acá arriba del aspecto de lo que sé que sé y lo que sé que no sé, ese equilibrio de mi vida se va a romper con esa sola pregunta. Entonces ese es el primer lugar en donde interviene un coach. En hacer que alguien pueda empezar a ver lo que ya sabe, pero que prefiere hacerse el que no sabe para proteger una situación. ¿Se comprende? Entonces, primer lugar, a donde un coach pregunta, es ahí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Al poder empezar a contestarse esas preguntas y en un espacio seguro y de una relación muy bien construida con el coach, esa persona se empieza a escuchar y empieza a atreverse a correr el riesgo de romper un equilibrio. Y romper el equilibrio arriba no siempre va a significar, en el caso de esta mujer, que se rompa el matrimonio, pero de golpe que se hable de las insatisfacciones mutuas y que vean si se puede arreglar. Pero si ni pregunto para que nada pase, no quiere decir que porque yo no pregunte, no pasa. Igual pasa. Pero yo prefiero no saber qué está pasando. Les diría que otro ejemplo brutal en coaching, así de tipo de coaching de vida, aparece con los padres y los hijos que se drogan. En general los padres son los últimos en enterarse que el hijo se droga. Y de nuevo, ¿realmente el hijo es tan hábil que no se nota? ¿O será que uno no quiere ni pensar que puede ser? Pasa muchísimo en las empresas y nos pasa a todos, porque nosotros preferimos quedarnos en los cuadrantes de arriba, que es lo que sabemos y lo que manejamos. Salirnos de allí para meternos en estos otros terrenos, estos más profundos, esta parte del iceberg que no se ve, es atravesar el miedo. Te dicen, Elena, niegan la realidad porque les duele, evaden confrontar una realidad, proteges tu equilibrio, no quieren saber que saben que se drogan. Es lo que llaman el muerto en el armario, dice Ricardo. Todos lo sabemos o lo intuimos, pero nadie lo confronta. Y Jorgelina dice, porque cuesta hacerse cargo. Es un autoengaño, dice, en mí para tener seguridad. Tengo temor a salir de mi zona de confort, dice María Eugenia Duque. Ok, eso que está arriba, aparte de llamarse cultura, también lo podemos llamar zona de confort. Y si yo me meto en lo que no sé que sé, ¿ya estoy viendo toda la realidad? No, estoy viendo un poco más, pero aún no veo todo. Porque los seres humanos no tenemos acceso a la verdad con mayúscula. Siempre vamos a ser una forma de observador y siempre vamos a ver desde el observador que somos. Pero sí podemos tener mucha más información. Entonces, la primera parte en donde el coaching se mete es en esta. Lo que yo no sé, que sí sé. Y por último, cuando yo me atreví a meterme acá,
en lo que no sé que sí sé, seguramente en algún momento voy a caer en un espacio mucho más importante de aprendizaje. Un espacio en el que no tengo ni siquiera las preguntas, porque si tuviera las preguntas, puedo estar en lo que sé que no sé, porque para hacer la pregunta, algo tengo que saber. En lo que no sé, es lo que en filosofía se llama la nada existencial. Y el lugar de la nada existencial, que nosotros le tenemos muchísimo miedo, porque culturalmente la palabra nada la asociamos con la pobreza, la asociamos con la escasez. La nada existencial es el único lugar en donde puede existir el todo. Porque no hay nada que exista que lo limite. Cuando yo me defino a mí mismo y digo soy médica, estoy quitando todos los otros no soy del camino porque hay algo que ya soy. ¿Estamos? Entonces, lo que no sé que no sé es un espacio en el que cuando entramos con confianza, cuando podemos entregarnos a ese espacio que no tiene respuestas, cuando nos atrevemos a hacernos preguntas para las que no tenemos respuesta y a quedarnos en la pregunta, porque la manera más fácil es que cuando yo escucho una pregunta, inmediatamente recurro a los elementos de arriba y desde lo que sé que no sé, voy a buscar contestarla. Pero cuando me atrevo a quedarme en la pregunta, es posible que cuando una respuesta me llegue, y pueden pasar días o meses, yo esté abriendo mi mundo, esté viéndolo algo que antes no podía observar. Y eso es lo que se llama ampliación paradigmática, se amplía la caja. ¿Está? Ahora, ¿se amplió la caja y ya veo todo? No. Se amplió, veo algo más que ahora está dentro de mi caja y que ya pertenece a lo que sé, y nuevamente quedo encerrada en mi caja. Mientras tengamos lenguaje, vivimos dentro de una caja. Y una caja que nos piensa, que marca los límites dentro de lo cual podemos pensar. ¿Dónde se da el coaching? Entre lo que no sé que sí sé y lo que sé que no sé. Estas son las áreas de trabajo dentro de una sesión de coaching. Entonces, Elena, te dice Emil, pero dice, la ceguera cognitiva es la que impide la posibilidad de conocer, es no tener conciencia de la ignorancia sobre algunos temas. Hay que poner en evidencia los recursos y también la ceguera. Y Silvia te pide más ejemplos del último, del 4, que no le queda claro, más ejemplos. Ok. ¿Alguna vez escucharon a alguna mujer que hace mucho tiempo, porque fue golpeada o porque fue maltratada o simplemente porque se daba cuenta que su relación no funcionaba y nunca trabajó y siempre se dedicó a la casa y siempre creyó que solamente podía vivir de su marido? Ustedes le decían, ¿y por qué no te sales? Y esa persona decía, ¿cómo me voy a salir? Me muero de hambre. Y además tengo los chicos y los chicos no me los voy a poder llevar, así que los chicos se van a quedar, entonces yo me voy a quedar. Y viven en ese círculo. Y un día, esa mujer toma un bolso y se va. A donde sea. A la casa de una amiga, a la calle, a donde sea. Y ustedes le dicen, ¿y de qué vas a vivir?
y te dice, no sé. ¿Y dónde vas a vivir? No sé. ¿Y qué vas a hacer? No sé. ¿Y vas a llevarte a tus hijos? No sé. Solo sé que ahí no vuelvo más. ¿Pueden relacionar ese ejemplo? Si pueden relacionar ese ejemplo, ese es el espacio del no sé que no sé. Todavía no sé, pero ni siquiera lo digo desde el miedo. En algún lugar de mí sé que hay algo más grande que me cuida y sé que voy a encontrar una salida más digna que donde yo estaba. ¿Les sirve este ejemplo? ¿Les permite ver lo que es la nada existencial? Elena, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, por supuesto. Desde mi humilde lugar, ¿no? Cuando vos nos decís que entre el tercer y el cuarto casillero de esa caja es donde aparece un poco las áreas de trabajo en una sesión de coaching. Sí. Entonces, en este cuarto cuadradito vendría a ser de esa caja, sería cuando en realidad, como vos decís, muchas cosas no sabía, pero hay algo que él sabía, que no volvía a ese lugar. Y a partir en una conversación, por ejemplo, a partir de poder descubrir o estar convencido de eso, puede ser que lo otro se empiece a abrir. Cuando alguien hace eso, empieza a mirar el mundo con otros ojos, Alejandra. Porque empieza a mirar posibilidades que desde adentro no podía ver. Claro. Porque antes estaba esa ceguera. Exacto. Claro. Lo que pasa es que la ceguera... Perdón, Elena. Sí. No. Lo que pasa es que esa ceguera, que como vos decís, que a veces no nos deja ver, se va como acumulando. Es como cuando acumulamos emociones, acumulamos, y en un momento determinado uno toma la decisión y un montón de cosas no sabe, pero sí es esto de saber por qué no vuelve a ese lugar, ¿no? Tal cual. Y confías en algo más que ni sé qué es, ¿está? Pero dices, me salgo. Y ahí abres ojos para observar como posibilidad un mundo que hasta acá nunca habías mirado. Adriana, ¿me ibas a decir algo? Sí, te dice Jorgelina, es un salto al vacío, pero con un mundo de posibilidades. Gaby dice, la fe cambia de posición, te da amplitud de mirar lo que no ves. García dice, es un campo de infinitas posibilidades cuando me lanzo. Exacto. Y Sujei dice, yo me encuentro en el tercer y cuarto cuadrante. No sé cómo sea eso, pero él dice que se encuentra, él o ella, Sujei dice, yo me encuentro en el tercero y cuarto cuadrante. Perfecto. Si ya está ahí, ojalá tenga conversaciones con un coach. Porque desde ese espacio va a poder comenzar a observar y a diseñar posibilidades. ¿Estamos? Ahora, cuando la gente cae en ese espacio y quiere una respuesta inmediata, se sube de nuevo de cuadrante a la cultura. Ya le encontró respuesta. Nosotros buscamos inmediatamente respuesta a las preguntas, porque nos gusta estar en zonas de seguridad. Y si hay algo que nos da la caja es la seguridad. Es más, podemos ser profundamente infelices, pero sabemos cómo es la infelicidad ahí. Y aunque nos prometan la gran felicidad del otro lado, como no sabemos cómo es, preferimos no salirnos. Así es. Elena, te dan aquí un ejemplo muy bueno, yo también ya lo vi, de una serie de Netflix que se llama Poco Ortodoxa.
Dice, esta mujer judía ortodoxa sabe que no puede hacer nada ahí y se escapa. Y dice Liz, ese es un espacio de energía creativa. Bien, llámalo como quieras. Filosóficamente, el salto que dio ella fue un salto a la nada. Con lo que había ahorrado, se compró un pasaje para irse a Berlín, llegó a Berlín y no tenía ni dónde dormir, y empezó a deambular por las calles y vio un conservatorio de música. Y como siempre le había gustado la música, entró. Y empezó a verse por la ventana y pidió un concurso gratuito para ver si la dejaban estudiar gratis. Y cuando la escucharon tocar el piano, no era, pero ni para empezarle, y entonces ella cambia de idea y dice, bueno, pero también sé cantar. Y cuando cantó con tanta emoción que lo importante fue cómo ella se puso ahí, en lo que hizo. Cómo les tocó el alma a todos. Y cómo le cambió la vida. Y después dijo, no vuelvo atrás, nunca más. Mírenla, vale la pena. Eso es un salto a lo que no sé, que no sé. ¿Está? Entonces, esos son los lugares en donde se trabaja con el coaching. Entonces, ¿qué hace el coach? Y un coach cuestiona nuestra manera de mirar. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que cuando nosotros miramos desde un lugar, es parte de nosotros estar en un estado de ánimo que genera la manera de relacionarnos con el mundo. ¿Está? También busca inspirar. ¿A qué? A que cuando me hace las preguntas y me ayuda a elegir un observador, sea el observador con mayor poder, mayor capacidad para elegir, mayor capacidad de acción, para que desde ese lugar yo cree el mundo que quiero crear. También acompaña en el rediseño, acompaña a buscar las respuestas, acompaña a generar las acciones, a sostenernos como si fuese la persona que más cree en nosotros, que somos capaces. Ahora, ¿nos promete que haciendo eso va a pasar? No, porque no sabe tampoco si va a pasar. Ahora, si no pasa, y volvemos a otra sesión, nos va a decir, ok, de esta manera no salió. ¿Y cómo saldría? ¿Por qué? Porque su mayor compromiso está con que nosotros podamos crear eso que estábamos comprometidos a crear. En la orientación a futuro del coaching, el coaching quiere que nosotros creemos mundos nuevos, no que resolvamos o solucionemos los mundos del pasado. Eso es terreno de los psicólogos. Nosotros trabajamos para crear un futuro que además sea el futuro que elegimos. Entonces, ¿qué es lo que un coach le ofrece a un cliente? Y lo que un coach le ofrece a un cliente es una relación de intimidad, una relación donde lo va a acompañar en su manera de preguntarse, en sus emociones, en todo, y les diría, en los años de experiencia que tengo, nunca en una sesión de coaching vi que alguien, cuando se abriera una caja de Pandora de la que salieran víboras y alimañas. Siempre que alguien se abrió he visto su humanidad, su grandeza, su dolor, sus amores, sus ganas de ser apreciado. Es una hermosura y una maravilla entrar en un espacio así con otro. Ahora,
¿qué necesito como coach yo? Bueno, y lo primero que necesito es aprender a sostener este tipo de conversaciones y aprender una interpretación de la persona, del mundo y de la gente. También tengo que desarrollar maneras de relacionarme con el futuro. También tendré que aprender qué voy a vender y cómo. Pero yo creo que lo único que uno tiene como coach para ofrecer es su propio mundo, su propia manera de mirar el mundo y el tamaño de su mundo. Y lo digo así porque hace algunos años atrás, que yo todavía decía, ¿cómo hago para llegar no a los niveles medios de las organizaciones? A mí me gustaría coachear a los demás arriba de las organizaciones, porque me interesa el liderazgo. Y me di cuenta que hasta que yo no ampliara mi mundo, hasta que no comprendiera mi poder, mi capacidad de elegir, mi capacidad de acción, yo no tenía para ofrecerle a esa gente un tamaño de mundo semejante al de ellos. Entonces, alguien que entra en el coaching tiene que saber que la expansión de su propio mundo es un trabajo que no se acaba jamás. Y que es muy difícil hacerlo solo. Que en general hay que hacerlo pidiendo coaching, estudiando, buscando esas maneras de entrar en la sorpresa, y creo que además la vida nos pone a los coaches, por lo menos a mí me pasa, que parece que me hubiera acelerado el proceso de aprendizaje y cada cosa que dije, bueno, no, pero esto jamás va a ser cambiable, fue ahí el punto en donde vino el próximo palazo y la vida me dijo, lo cambias o lo cambias. Entonces, en este momento, si me preguntan, ¿hay algo que no vas a cambiar? Digo, no sé, porque la vida se encargó de pegármela justito en lo que dije, no voy a cambiarlo nunca. ¿Está? Entonces, hay un trabajo que es constante con nosotros. Hay un trabajo constante en la calidad de coaching que damos, que tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con el futuro, cómo lo vemos, porque mucha gente cuando ve un futuro muy grande o escucha a su cliente soñar grande, se asusta y trata de traerlo, porque mi propio mundo limita el mundo del otro. Hay que saber desarrollar las competencias para sostener conversaciones poderosas. Hay que poder diseñar su propio negocio. Y además hay que trabajar siempre, hasta el último día, en nuestro propio mundo. Entonces, aquí te dice Gaby López, cuanto más aprendo, me doy cuenta que menos sé. María Eugenia Duque dice, hay que ser un eterno aprendiz. Y Jorgelina dice, por eso un coach debe trabajar primero en sí mismo. no solamente primero, es siempre. Es siempre. No es que estudié coaching y ya está. No lo terminas nunca. Nunca. ¿Mm? Entonces, me gustaría saber qué preguntas tienen. ¿Qué dudas han quedado de esta conversación? Te hace la primera pregunta Estefanía Rendón. ¿Un coach puede aconsejar a una persona o dar su punto de vista? A ver, no. En lo posible no. Y menos dar consejos. ¿Por qué? Porque yo no sé si tú has tenido la experiencia o si has sido adolescente. ¿Cuántos de los adolescentes o cuántos de los que están acá cuando fueron adolescentes escucharon el consejo de papá y mamá y le dijeron que sí, después hicieron lo que se les cantó? ¿A alguien le pasó? En general el consejo te quita en el coaching de un nivel en el cual
tú no sabes, tú también estás en el mismo nivel de tu cliente porque respetas su manera de mirar, respetas cómo quiere crear su mundo. ¿Estamos? Entonces, no se dan consejos. No se hace eso. Siempre se espera a que la persona sea la que inventa su mundo, sobre todo porque en esta relación de paridad lo que se busca es que se empodere más nuestro cliente. Recuerden que en el coaching no se crean relaciones de dependencia. Una vez que alguien logra lo que vino a buscar a través del coaching, abandona el proceso de coaching. No es como el psicólogo que uno va una vez por semana. ¿Alguna otra pregunta? Me dice Elena Valle, al reconocer mi práctica como un negocio, ¿es dar testimonio de mi darme cuenta como testimonio de vida a los demás? Mira, tu testimonio de vida puede ser que en algún momento tú uses un ejemplo y lo usas como ejemplo porque lo conoces tan profundamente que puedes mostrar tu punto de vista, mostrar algo, ¿no? Lo que no puedes hacer es tratar de que el otro resuelva como tú resolviste. Ok. Te dice Ricardo Escobar, ¿cuál sería la diferencia entre el consejo y la expresión muy ontológica de te presto mi mirada para? Son dos cosas muy distintas. Una cosa es que yo diga, me parece escuchar o me parece ver tal cosa en esto que dices. Y entonces lo que estás haciendo es algo que nosotros llamamos comunicación directa. Y a lo que el cliente puede contestar, ajá, gracias, es cierto, no lo había visto, no me había dado cuenta. O te puede decir, no, no es así. Y no está ni bien ni mal, no está mejor porque la acertaste, no está peor porque no la acertaste. Tú puedes mostrar algo que tú crees ver, lo pones a disposición del otro y el otro lo puede tomar o no tomar. Y eso es un proceso de comunicación directa. Te pregunta Marcela Montanari, ¿hay preguntas estipuladas o más poderosas para el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante? No hay preguntas poderosas. Hay una manera de preguntar poderosamente que se da con el que recibe la pregunta, en vez de tener una respuesta rápida que pertenecería a la parte de arriba de la caja porque ya lo sabe, tiene que buscar la respuesta. Cuando empieza a buscar la respuesta, quiere decir que esa respuesta no está dentro de lo que siempre pensó. Por eso es que cuando un cliente nos cuenta la historia, no es importante que nosotros comprendamos la historia, sino que aprendamos a escuchar quién es el que le hace contar la historia como la cuenta. Y que las preguntas vayan a ese observador, no adentro de la historia. Te pregunta María Claria, ¿cuál es el límite o la distancia entre la intuición y la inducción? Yo te diría, si me perdona María Claria, es
crees tú o cómo sabes si algo es una intuición o es simplemente tu opinión sobre algo o tu deseo sobre algo? Yo te diría, no sé. Lo único que me pasa a mí, te puedo dar el ejemplo de lo que me pasa a mí coacheando, es que he aprendido a confiar en la relación con el otro, a buscar crear ese espacio de relación que no es siempre el mismo y que respeto que con cada persona será como con cada persona lo pueda hacer. Y que voy a ser honesta. Y que cuando haya cosas que me llegan al cuerpo o a la cabeza, las voy a poner sobre la mesa. Siempre desde este lugar de pregunta, ¿puede ser? Porque muchos se escudan en que es intuición y en realidad es como querrían que fuera. O es su propia manera de mirar desde su propio mundo, que no es el mundo del otro. Entonces la manera de cuidar eso es, sea intuición, o sea tu pensamiento, o sea tu idea, que siempre lo plantees como una oferta y que el otro puede tomar o no. Te dice Evangelina, ¿cómo podemos ampliar nuestro mundo como coaches para que nuestros clientes puedan llegar lo más lejos que les sea posible? Soy un coach en formación. Yo te diría, termina tu formación y sigue formándote. Y fórmate con gente con mucha experiencia. Hoy la oferta en coaching es inmensa. Muchas veces preferimos elegir cursos más baratos y no nos damos cuenta que la gente que lo da no ha podido trabajar como coach, no ha tenido éxito como coach, y entonces busca dar un curso, lee un libro y sale a decir algo. Busca coherencia en tu manera de formarte y busca gente que te aporte y que haga una gran diferencia. ¿Está? Yo diría, es preferible hacer menos, pero acercarse a aquellos que tienen muchos más años y que tienen una trayectoria, es decir, que están basados en algo para hablar de lo que hablan. Y te diría, es muy importante cuando termines que profundices técnicas, por ejemplo, lo que se hace en Mastering Coaching Skills, que es para gente que ya se formó como coach, ¿no? La otra es certifícate. Los coaches certificados internacionalmente, los coaches que salen de la ICF, en general, son mucho más respetados en el mercado. Por lo menos hoy la mayor parte de las compañías grandes piden la certificación internacional. Piden que esté certificado, que seas ACC o PCC o MSC, pero que haya una institución más grande que te avale en cuanto a la calidad de las competencias y a la profundidad de las competencias. Todas las empresas saben hasta dónde coachea un ACC, hasta dónde coachea un PCC, hasta dónde coachea un MSC. Y después te diría, no pares ahí. Todo lo que puedas aprender sobre lectura del futuro, tu relación, tu propia relación con el futuro, que no sea desde la esperanza, que tú hayas corrido el riesgo de crear realidades nuevas. Todo lo que tenga que ver con profundización de la filosofía del coaching. Y después sí puedes aprender algunas otras técnicas de trabajos de equipo, de cosas por el estilo, pero primero hazte un muy buen coach, perfecciona en cuanto a técnica
¿Mm? Y certifícate. Yo te diría paso trascendente. Elena, te quería aprovechar para hacer una pregunta. Aquí en este grupo sé que hay varios psicólogos que no son coach. A mí me gustaría saber qué les podemos recomendar a ellos o qué aporte, más bien desde tu mirada como psicóloga y como coach también, qué aporte le da el coaching a los psicólogos, a nosotros los psicólogos, porque me incluyo, también soy psicóloga y soy coach, pero qué nos aporta el coaching a nuestra profesión, a nuestro rol como psicólogos, teniendo en cuenta pues que existen algunas confrontaciones en el mercado frente a estas dos ciencias y disciplinas. Yo lamento mucho que sea confrontativo y no sea inclusivo. La primera es, ni un psicólogo sabe algo de coaching, ni un coach sabe algo de psicología. Me enojo mucho con los coaches cuando se meten en terrenos y hacen preguntas y revuelven emociones y no se dan cuenta que nosotros no somos muy hábiles para entrar en ese terreno porque no lo hemos estudiado. Un coach jamás se va a meter a trabajar con gente que tiene una patología en su patología. Al contrario, tiene que aprender a escuchar que hay algo que no está bien para derivar. Porque nosotros trabajamos con gente que está más o menos bien y que puede cumplir lo que dice. ¿Mm? Así como creo que la psicología, por lo menos a mí me parece que nosotros lo hacemos con Adriana. En nuestros cursos de formación en Coaching Power, la gente tiene algunas clases con un psiquiatra que te ayuda a escuchar. ¿Qué es lo que tienes que escuchar para decir esta persona no está bien? No para que hagas diagnóstico, no para que digas es un neurótico obsesivo, sino para que escuches que hay algo que no está bien y que te excede y puedas derivar. De la misma manera, creo que un psicólogo que aprende coaching se sale de un terreno que tiene que ver con la salud para entrar en un terreno que tiene que ver con el logro. Con un paradigma diferente, que no es de interpretación biológica, sino de interpretación filosófica de un ser humano. Van a aprender a escuchar, hablar a alguien de una manera diferente. Van a aprender a escuchar para escuchar generosamente no la enfermedad, sino para aprender a escuchar lo que quiere, para aprender a escuchar sus sueños, para aprender a escuchar qué se interrumpe en su camino, para aprender a escuchar si el cliente busca soluciones, para aprender a escuchar la emoción desde la que lo cuenta. Van a aprender a escuchar de diferentes maneras. Y es una intervención totalmente diferente y mucho más breve que la que tiene un psicólogo. No se hacen sesiones de coaching de manera permanente con nadie. Yo les diría, clásicamente los paquetes son de 10 sesiones. Pueden ser 20, pero no son 50.